Quiero platicarte súper rápido que como Sparks Fiesta nosotros teníamos también un negocio que abrimos en plena pandemia. De hecho, hay un video que te voy a dejar por acá y te lo voy a dejar también en la caja de descripción. Yo explico cómo fue que emprendí en tiempos de crisis. Fue una idea que surgió de repente en una plática. Fuimos invirtiendo de poco a poco. Éramos 2 personas. Pusimos mitad y mitad. Creo comenzamos, si no me equivoco, con 300 pesos cada quien. Y de esos 300 pesos hicimos pies para vender, cheesecakes para vender. Y se hizo un poquito más, alrededor de 600 pesos por cada una. 1,200 pesos en total. Nos dejamos ir al centro de la ciudad y compramos cositas para hacer un arreglo para el Día del Padre. Recuerdo que era por ahí por mayo o junio. Era mayo del 2020. Y decidimos hacer arreglos para el Día del Padre. Así que nos movimos y compramos todo para hacer un ejemplo de arreglo. Y con ese ejemplo de arreglo le tomamos una fotografía. Lo hicimos, le tomamos una fotografía y lo comenzamos a promocionar sobre pedido con nuestros contactos en Facebook, en Instagram y en WhatsApp. Fuimos levantando pedidos pidiendo el 50% de anticipo por lo menos y vendimos muy bien, que después compramos todo para hacer arreglos para las graduaciones. Fue la misma dinámica, hicimos un ejemplo y nos pusimos a tomar fotografías y a promover todas esas fotografías. De ahí tuvimos un poquito más de ingreso, multiplicamos esos ingresos y decidimos empezar a invertir en cortinas, globos, banderines, cañones de confeti, velas y todos los accesorios que pudiéramos utilizar para la decoración de una fiesta en casa o de una caravana sencilla, que para esa época todavía no existían estas caravanas súper padres que de repente empezaron a emerger, súper buenas, muy chidas, pero en esa temporada, el año pasado, eran como que apenas comenzaban. Teníamos todavía miedo de los contagios y todo este rollo, entonces era una mesita, una cortina, una guirnalda, un banderín y se acabó. Posteriormente hicimos crecer el negocio, adquirimos un préstamo sin intereses de una persona que prácticamente fue como socia, algo así. Se asocia con nosotros y comenzamos a plantear los pagos para ir liquidando ese préstamo. Uno de los errores que cometimos fue tener más ganancia que el dinero a capital del préstamo y dinero para volver a invertir. Fuimos teniendo varios errores. Uno de ellos fue no hacer un plan de negocios. Otro de ellos fue no tener un fondo que nos sustentara para todo esto. Y fuimos tropezándonos con el paso del tiempo. Otra de las cosas que nos trabó un poquito el negocio es que yo tenía un trabajo. Durante la pandemia hacíamos home office y pues me mandan a hablar que ya me presente las 8 horas en la oficina y ya no podía estar atendiendo tanto el negocio. Cabe señalar que el negocio estaba en la casa de mi amiga, pero yo ya no tenía oportunidad de ir. Salía tarde del negocio, yo estudiaba por las noches por medio de Zoom, tenía que llegar a la casa, teníamos que preparar la mesa, preparar la computadora, tratar de cenar antes o a mediación en un receso, porque comenzaba a las 8 y terminaba a las 10 las clases. A veces teníamos una que otra tarea, entonces comenzó a ponerse más complicado todo esto. Las ventas por Facebook era buenísimo porque yo podía encargarme de publicar todo por Facebook. La dinámica era recibir la mercancía, tomarle fotos a toda la mercancía, toda la mercancía, editar esas fotos y subirlas a la página. Todas esas fotos las agarrábamos ambas, la otra persona y yo, y las comenzábamos a publicar en grupos de ventas de nuestra localidad. Nos empezaban a llegar muchísimos mensajes, había muy poca gente vendiendo lo que nosotros vendíamos. Comenzamos a innovar, a encontrar cositas nuevas, cositas pues llamativas que podían hacer todo esto más fácil. Y era muchísima la gente que nos mandaba mensajes. Entonces yo en mi trabajo ocupaba mucho tiempo en el celular por contestar todos estos mensajes, o a veces me dormía hasta las 12, 1 de la mañana por responder estos mensajes, lo cual es incorrecto.
no teníamos un horario de atención a clientes, por así decirlo, o no teníamos un horario de atención a redes sociales. Otra de las cosas que fue sucediendo es que nosotros comenzamos a vender un medio mayoreo, o sea, de entre el precio de costo y el precio de venta de público que nosotros teníamos, pusimos un precio medio para que otras personas pudieran comprarnos de cierta cantidad de producto en delante y pudieran revenderlo. Todo esto comenzó a ser una fiebre de accesorios para fiestas que actualmente hay muchísima gente vendiendo por Facebook todos estos artículos, todo este tipo de mercancía. Así que la competencia fue creciendo bastante. Nosotras mismas hicimos competencia, por así decirlo, y ahí nos falló, a falta de un fondo de ahorro, a falta de algo que nos solventara o algo que nos ayudara a crecer, a invertir de repente, pues nos fuimos quedando estancadas en ese aspecto, porque ya no había ese fondo, no existía ese fondo para traer cosas más innovadoras y poder sobrepasar a la competencia. Así que la competencia nos fue comiendo poco a poco, entre que ya batallábamos para atender, entre que yo trabajaba todo el tiempo, todo el día, entre que no teníamos un plan de negocios, no teníamos un fondo, no teníamos nada de organización. En enero a mí me corren del trabajo y decidimos poner una separación ya para esto. ¿Por qué? Porque por mi parte tenemos más proyectos, tenemos otros proyectos que son la creación de contenidos para canales y para redes sociales. Entonces eso también consume muchísimo tiempo y yo ya no podía atenderlos. Me quedé con un espacio en una concept store, la cual también en enero nos fue súper bien, pero ya para febrero comenzó ya a decaer, ya la renta la tenía que pagar de mi bolsa, ya no dejaba ganancia, ya no servía. Nos traemos la mercancía para acá, yo me separo de mi amiga, cada quien con su negocio, ella le pone otro nombre, yo continúo con mi nombre. Y por Facebook fue muy difícil debido a que de pronto los gastos comienzan a ahorcarte, comienzan a ahogarte, y aunque te aferres a ese negocio que te deja un ingreso por semana, no era lo correcto. Estábamos tomando unos cursos de finanzas y de emprendimiento en los cuales comenzamos a ver qué era lo que más convenía, qué era lo que más nos convenía a nosotros como familia, y decidimos cerrar el negocio. Y con esto yo te quiero decir también que estamos muy contentos después de que lo decidimos hacer, porque cerrar un negocio no es un fracaso, porque en los negocios no hay fracasos, de todo se aprende, al igual que en la vida.